Vamos a explicar en esta conferencia de prensa las razones por las cuales estamos haciendo un emplazamiento al gobierno a que anuncie públicamente y de manera clara cuáles son sus políticas sobre dos puntos centrales: la descentralización y el paquete laboral. Esto lo hacemos porque hay una inmensa presión, en especial de algunos grupos económicos y del diario El Comercio, para que se dicten dos medidas y que se busque generar un clima por el cual en el Congreso, entre gallos y medianoche, presenta un artículo, se vota y se aprueba. ¿Cuáles son los dos temas? Primer tema, el tema laboral. El exministro Castilla anunció un tercer paquete económico, básicamente contenido laboral. Acaba de ser ratificado que se viene un paquete de esa envergadura. Más aún, los grupos empresariales, algunos de ellos como ADEX, publicado por el diario El Comercio, acaban de presentar cuál es ese paquete, o cuál es una de las políticas de ese paquete, que significa una precarización mucho más profunda del empleo. Significa acabar la convención de tiempo de servicios, significa reducir las vacaciones de 30 a 7 días, significa anular las posibilidades de una reposición vía judicial para establecerlas definitivas, significa en la práctica reducir al trabajador al máximo para que pueda dar su esfuerzo, su vida, sus propios ingresos, que son ahora limitados, a hacerlos limitadísimos. El ministro de Trabajo no se ha pronunciado. Sí se ha pronunciado la OIT, que está en una conferencia internacional, y sobre la cual mañana hay una marcha de los trabajadores del Perú, que no se pretende permitir. Bueno, en esa exposición de la OIT ha dicho que le extraña, porque el desarrollo se consigue con empleo y con mejores salarios, no se consigue reduciendo el empleo y anulando las condiciones del empleo de una sociedad. La OIT se ha pronunciado, el responsable de la OIT, porque ciertamente es una norma internacional de la cual el Perú es signatario, pero tenemos la preocupación que el tercer paquete económico que está en discusión en el Congreso y que no se vota, en ese paquete económico, al momento de la votación van a querer meter unas normas que cambien el régimen laboral para peor, que genere en el Perú una situación gravísima de absoluta precarización de las condiciones laborales de nuestra patria. Ya lo tienen los trabajadores del Estado, que no tienen ingresos porque no pueden mejorar sus condiciones de vida a través de pliego de reclamos. Ya lo tienen los trabajadores del Banco de la Nación, y lo tienen los trabajadores de las empresas públicas que se anuncian que se van a privatizar para vender a precios de huevo. Por lo tanto, primera cosa que exigimos al gobierno, que públicamente, claramente, oficialmente, señale cuál es el paquete económico laboral que está siendo trabajado secretamente para ser aprobado por sorpresa. Rechazamos que se apruebe por sorpresa una norma contra los intereses del país. Que se debata, porque estamos seguros que no se puede sostener, que el país más bien reclama que se aumente el salario mínimo, que se respeten las condiciones laborales, que se cumplan todos los derechos laborales, que se restablezcan las reclamaciones que se tienen respecto a la negociación colectiva, y que sobre esa base, sobre la base de trabajo y productividad, el Perú enfrente sus tareas de desarrollo. Segundo emplazamiento, segundo tema, la descentralización. Hay una voz que sale de las cavernas más reaccionarias de nuestra patria que plantea que se anule la descentralización. Inclusive han inventado una fórmula jurídica para intentar hacerlo. Dicen que basta con recertificar las transferencias de competencia del gobierno nacional a los gobiernos regionales. El diario El Comercio es el campeón de esa propuesta, y el señor Abusada es el que, connotado hombre de la dictadura fujimorista y que ahora es uno de los mandamases del comercio, es el que plantea explícitamente que no se requiere ley, que no se requiere una norma, no se requiere un organismo. Lo único que basta es que los ministerios, cada uno de ellos, recertifique si las transferencias que hizo estaban bien dadas, y que hay que anularlas, que hay que recentralizar las competencias de los gobiernos regionales y municipales que acaban de ser elegidos y que a los cuales se les quiere acogotar financieramente y quitarles competencias o reducirles competencias. Nosotros hemos planteado, y en mi caso como presidente de la Comisión de Descentralización, cuando fue la presidenta del Consejo de Ministros, que debe relanzarse la descentralización, mejorarse, afianzarse, no anularse, no recortarse. Y por eso exigimos claramente que se pronuncie el Poder Ejecutivo
que se pronuncie la presidencia del Consejo de Ministros señalando que es de su competencia ese pronunciamiento, que se quiere fortalecer la descentralización y que no se va a aceptar esa cáscara de plátano de resbaladera antilegal que está planteando el comercio para que se recertifiquen las competencias, se recentralicen y se amplíe la recentralización fiscal que en este momento está puesta sobre la mesa. En la Comisión de Descentralización hemos publicado un boletín. Es un boletín con indicadores para medir la descentralización. Estos indicadores nos van a permitir saber cómo marcha y tenemos que alertar por eso de esta recentralización, porque en el presupuesto de la República se ha incrementado la centralización fiscal. Se está centralizando mucho más en el gobierno central los gastos de inversión y el conjunto del monto destinado a cada nivel de gobierno. Se ha reducido de manera significativa el presupuesto de las regiones y de los municipios, pese a que se ha demostrado en los últimos años que los municipios y las regiones son los que mejor invierten, y en un momento de disminución de la producción como ahora, una dinamización de la producción requiere justamente dinamizar la capacidad de intervención, de inversión de los gobiernos regionales y municipales. Aquí, en el documento de Observatorio de la Descentralización, están los datos. Ahí se puede apreciar con claridad cómo crece el centralismo fiscal y decrece los ingresos y las posibilidades de inversión de los gobiernos regionales y municipales. Pedimos un pronunciamiento expreso del gobierno al respecto y que el debate se haga público y que vengan los presidentes regionales, los alcaldes, todo el país discuta y se logre ciertamente un consenso de afianzar la descentralización y no de recentralizarla. Es por eso, señores periodistas presentes, porque tengo que lamentar una vez más que no estén los del comercio, al menos no veo ninguno del comercio. Si están por ahí, no están en esta conferencia de prensa, están paseando por el Congreso. Tengo que decir que emplazamos al Gobierno Nacional, a la Presidencia del Consejo de Ministros, a que responda que no se va a dar un paquete antilaboral, que se van a respetar los derechos laborales y se va a atender lo que reclaman la CGTP y todo el movimiento laboral y ciudadano del país, y que se respete la descentralización y que no se va a recentralizar como lo está exigiendo el señor Abusada desde el comercio. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Trabajadores o es para los que, o sea, derechos ganados ya, que están emprendiendo ahorita también? Bueno, hay una circunstancia muy grave. El anterior ministro, Castilla, antes de irse dijo que venía el tercer paquete y que era sobre temas laborales. El nuevo ministro, que era el asesor de Castilla, ha vuelto a decir lo mismo, que se viene el paquete laboral. Y los gremios empresariales, algunos de ellos, no todos, han salido a decir cuál es ese paquete laboral, e inclusive que no se requiere ley, que hay que aplicarla de hecho. Y en el Congreso anda a pies de plomos el debate de la ley presupuestal que está en la Comisión de Economía, de la política económica, porque están esperando un momento donde la gente esté distraída en otro tema para aprobarlo. Y en el debate presupuestal tiene para rato, pero todos sabemos que a último momento, que después de haberse dado el debate, presentan 2 o 3 artículos y los aprueban sin que nadie se entere, con un sopetón. Pero está puesto sobre la mesa, ¿qué cosa? Reducir las condiciones laborales en cuanto a la compensación de tipo de servicios. Que la actual se congele y quede ahí, y se anule y se cree una nueva compensación mucho más barata. Está puesto que por norma administrativa, está planteado, en la práctica se diga de que el trabajador que ha hecho un proceso judicial para ser repuesto por despido arbitrario, no es efectivo la reposición por poder judicial. Esa es una cosa gravísima, porque eso abre una cantidad de despidos por todo el país. Se ha planteado que la jornada, el régimen laboral de los trabajadores de las empresas agroindustriales de exportación se generalice, que es un régimen especial, donde hay 7 días de vacaciones al año. Se ha planteado que los 30 días que existen se reduzcan a 7 en todo el régimen laboral, a todos en general.
se ha planteado de que se continúe el congelamiento de derechos laborales de negociación colectiva que tienen los trabajadores de las empresas estatales y los trabajadores de la administración pública, que tienen un reclamo en el Tribunal Constitucional, lo que hace 2 años no se les resuelven los primeros reclamos que están presentados y que son legales. Hace 2 años que no hay incremento salarial y que está detenido. Todas esas políticas, que son políticas sustantivas, arrasan con los derechos. Inclusive se ha planteado acrecentar el régimen de micro y pequeña empresa en las medianas empresas, de tal manera que ya no hay en el Perú sino un solo régimen laboral, el régimen precario vigente para la micro y pequeña empresa. Entonces, en una empresa mediana, habrán trabajadores que tendrán varios patrones a los cuales tienen que tener su vinculación colectiva. Este régimen laboral que se quiere es el mismo que aplicó Thatcher en Inglaterra y que aplicó Reagan y Bush en Estados Unidos y que fracasó largamente. Eso quieren aplicar ahora en el Perú. Y eso es lo que el gobierno no ha desmentido, que más bien ha anunciado y que está esperando el momento oportuno para que se apruebe. Por eso alertamos y emplazamos a que el gobierno se pronuncie y respaldamos claramente la movilización que mañana va a hacer todos los trabajadores del país bajo la convocatoria de la CGTP al evento internacional de la OIT para exigir que en el Perú se respeten los derechos universales reconocidos a los trabajadores por la Organización Internacional del Trabajo. El ministro Otaro, el ministro de Trabajo, tiene que responder a eso. Entre otras cosas, por ejemplo, el salario mínimo que por ley tiene que elevarse no se eleva, no se cumple la ley. El ministro de Trabajo tiene que responder. Pero esta es una política que ha sido anunciada por el ministro de Economía y que ha sido puesta por lo bajo por el ministro de Economía, y sobre los cuales el gobierno no tiene un pronunciamiento explícito, está dejando que sea el Congreso, bajo mecanismos de presión, el que termine aprobando una barbaridad antinacional y antilaboral. Por eso es que exigimos un pronunciamiento explícito del gobierno, ministro de Trabajo, presidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía. El presidente, el coordinador general de la OIT, que es un organismo tripartito a nivel mundial, ha dicho que los países se desarrollan mejorando el trabajo, el empleo y mejorando la productividad. No se desarrollan precarizando el empleo y reduciendo las condiciones laborales de sus trabajadores. Muchas gracias.